Hoy conocerás la historia de Benjamín, el hijo que nació entre lágrimas y promesas. Jacob lo miró y dijo: hoy nace Benoni, el hijo de mi dolor. Y más tarde cambió su nombre a Benjamín, el hijo de mi mano derecha. Un cambio no solo de palabras, sino de destino, que nos recuerda que toda verdadera bendición nace entre el dolor y el propósito. Acompáñame y descubre cómo el menor de los hijos, el centro de la familia, se convertiría en el punto de inflexión de un poderoso linaje. Si quieres aprender a transformar tu propio dolor en fortaleza, dale me gusta al video, comenta qué te despierta esta historia y suscríbete al canal para no perderte ninguna lección sobre la vida y el propósito. ¿Has notado alguna vez cómo, a menudo, quien está en el medio carga con el peso que nadie más puede soportar? El menor de los hermanos, el hijo en el centro, aquel que parece invisible ante el dolor ajeno, a menudo carga con toda la historia sobre sus hombros. Benjamín creció así, rodeado de hermanos marcados por la pérdida de José, con los ojos llenos de miedo, culpa y anhelo, mientras él mismo intentaba comprender su lugar en un mundo que parecía haber olvidado la inocencia. Es paradójico. Quien solo debería jugar y crecer se convierte en el vínculo entre el pasado herido y el futuro redimido. El centro no es cómodo, es exigente. El medio no es neutral. Es el punto de presión donde todo se equilibra, y es precisamente allí donde nace la fuerza. Lo que pocos comprenden es que cuidar el centro no se trata solo de proteger a quienes están ahí, sino también de aprender a lidiar con las grietas del pasado, el dolor que permaneció oculto, las inversiones emocionales que parecían perdidas. Es controvertido pensarlo, pero a menudo los más pequeños, los olvidados o los obsesivamente protegidos son quienes poseen el verdadero liderazgo, la capacidad de transformar el sufrimiento en propósito. La afirmación puede parecer contradictoria. El centro, lo aparentemente vulnerable, es donde la vida se muestra más poderosa. Es en medio del hambre, la pérdida y el miedo que el potencial se manifiesta. ¿Qué pasaría si te dijera que lo que siempre has considerado una posición desventajosa, estar en el medio, no ser el primero, soportar el dolor ajeno, es en realidad el lugar donde encuentras estabilidad, poder y riqueza invisible? Que lo que parece frágil puede convertirse en el eje del cambio, el canal de restauración y fortaleza que genera un legado. Benjamín es la prueba viviente de ello, el chico del medio que nos enseña que la presión puede generar propósito, que invertir en valentía y fe produce frutos invisibles pero eternos. Quédate conmigo, porque en esta historia descubrirás cómo el centro, el lugar que parece menos importante, es en realidad el punto donde comienza toda transformación. Quien cuida el centro también cuida las grietas, y es en este espacio donde el dolor se transforma en fuerza, el miedo en valentía y el sufrimiento en legado. El sol aún se ponía tras las colinas de Canaán, tiñendo de oro las sencillas casas de Jacob, cuando su mirada se volvió, una vez más, hacia el menor de sus hijos. Benjamín, el más pequeño, el más frágil, llevaba sobre sus hombros el peso de una mirada que nunca se apartaba de la suya. Jacob lo observaba como si cada paso que daba fuera un riesgo calculado, como si el mundo entero estuviera esperando robarle la vida a su hijo, o peor aún, la promesa que creía que Dios había dado a todos sus descendientes. Había una obsesión silenciosa, casi palpable, en la forma en que Jacob guiaba a Benjamín por el patio, en el cuidado con el que ponía la comida en su mesa, en el miedo que temblaba en sus manos mientras el niño se acercaba a la puerta abierta del sendero que conducía a las colinas. A veces, el corazón de un padre se convierte en una prisión dorada, tan protector que se traga la libertad de su propio hijo, y sin embargo, no encuentra paz. Es curioso pensar cómo el miedo convierte el amor en cadenas. Jacob, acumulando riqueza y poder en forma de animales,
plata y ofrendas, quizás creía que cada inversión que hiciera en Benjamín sería suficiente para mantenerlo a salvo. Pero la seguridad y una vida plena no son lo mismo. Mientras Jacob contaba monedas, animales y posesiones, como si el dinero y la riqueza pudieran reemplazar la experiencia de crecer, Benjamín vivía bajo la sombra de la vigilancia, un príncipe prisionero en un reino de extrema cautela. ¿Y no es eso lo que todos hacemos de alguna manera? Protegemos con tanto celo lo que amamos, una relación, un talento, un sueño, que olvidamos dejar fluir la vida. El miedo a la pérdida convierte cada promesa en un muro, cada inversión en protección, cada gesto en control. Y hay algo profundamente humano en esto. ¿Quién no ha sentido mariposas en el estómago al darse cuenta de que su propia mano, apretada con demasiada fuerza, podría herir a quien más ama? Puede que Jacob no se diera cuenta, pero cada gesto protector llevaba dentro una pregunta tácita. ¿Cuántas promesas hemos dejado morir simplemente por miedo a confiar en la vida? ¿Cuántos sueños, cuántos talentos, cuántas semillas de riqueza y poder hemos dejado latentes, sofocadas por nuestras propias manos? Hay una extraña y dolorosa belleza en esta paradoja. El cuidado excesivo, nacido del amor, puede ser precisamente lo que mata el coraje de crecer. Entre el polvo de la tarde, Jacob recordaba casi imperceptiblemente los días en que confiaba demasiado en las palabras humanas, en las alianzas frágiles, en el poder que se derrite como la arena. Ahora, ante Benjamín, comprendía que el mundo no tiene miedo. El mundo simplemente existe. Y es al enfrentarse a la realidad que el corazón aprende la diferencia entre la protección y la prisión, entre la riqueza acumulada y la inversión en vidas que florecen. Benjamín era aún pequeño, pero ya llevaba dentro una fuerza silenciosa, una resiliencia que Jacob aún no comprendía. Cada mirada, cada sonrisa tímida, cada gesto de curiosidad infantil era una lección que su padre se resistía a aprender. No es el oro, ni la plata, ni el poder lo que garantiza la vida, sino el coraje de caminar, de experimentar, de arriesgar. Y sin embargo, el miedo no desaparecía. Jacob veía en sus hermanos mayores una sombra de juicio, un recordatorio de que el pasado siempre llama a la puerta. Errores cometidos, traiciones sentidas, riqueza mal administrada, promesas incumplidas. Quizás Benjamín era la última oportunidad para acertar, la última inversión capaz de generar una riqueza que trasciende el dinero. Un legado de fe, valentía y propósito. Y así, mientras el viento soplaba desde el desierto cercano, Jacob abrazó a Benjamín, entrelazando amor y ansiedad en un solo abrazo, sin saber que a veces el mayor riesgo no es dejar que alguien caiga, sino dejar que alguien vuele. El niño, inconsciente de su propia importancia, observaba las sombras que se extendían por el patio, como si presentiera que su destino no se limitaría a los confines del hogar. Cada paso que Jacob dudaba en dar, cada puerta que mantenía cerrada, era una silenciosa invitación a lo inevitable. Benjamín tendría que enfrentarse al mundo. Y el mundo, con su sed de oportunidades y sus territorios inciertos, esperaba pacientemente. El sol se puso y las sombras envolvieron el patio, mientras Jacob, aún abrazando a su hijo, se preguntaba si alguna vez comprendería que el verdadero poder no reside en retener, sino en liberar. Y así, en la quietud del crepúsculo, mientras se acercaba la noche y el viento traía consigo el aroma lejano de nuevas tierras y posibilidades, una pregunta flotaba en el aire, casi como un susurro. ¿Cuánto tiempo podremos protegernos sin impedir que florezca lo que amamos? Y si el miedo es mayor que la fe, ¿cuál será el precio que pagaremos por cada promesa rota, por cada inversión en seguridad que nunca nos permitió la libertad?
Y es en ese momento, en este umbral de aprensión y esperanza, que el primer paso de Benjamin fuera del patio trasero comienza a tomar forma, silencioso, inevitable. El sol ya ascendía tímidamente, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados y cobrizos, cuando la realidad irrumpió en la casa de Jacob como una tormenta silenciosa. El hambre. No era un hambre pasajera, sino una ausencia que se filtraba en los huesos, el estómago, el alma, recordando a todos que ni el oro acumulado, ni las manadas de ganado, ni el poder ni la riqueza podían sostener una vida sin sustento. El aire pesado traía el aroma de la tierra seca, un recuerdo de días difíciles, y el corazón de Jacob se dolía con cada mirada hambrienta de Benjamín y sus hermanos. Allí, en la sencillez de su hogar, la crisis no era abstracta, susurraba, exigía, empujaba. Y lo que una vez había sido seguridad, el patio seguro, los muros de la atención, la constante inversión en la protección de Benjamín, ahora parecía insuficiente ante la necesidad de sobrevivir. El hambre es una maestra cruel y silenciosa. No pide permiso, no negocia, no se deja intimidar por el dinero ahorrado ni el poder acumulado. Obliga a tomar decisiones, movimientos y elecciones que jamás se habrían considerado en tiempos de abundancia. Jacob, hasta entonces un maestro de la preservación, comprendió que había territorios en la vida que ninguna riqueza podría conquistar si él se negaba a recorrerlos. Cada paso al salir, cada viaje hacia ciudades vecinas o tierras desconocidas, requería valentía, arriesgando todo lo que creía tener asegurado, la seguridad de su hijo, la protección de las promesas, la estabilidad de su familia. Y en medio de esta escasez, la vida se convirtió en una inversión, en experiencia y resiliencia, en lugar de la simple acumulación de posesiones. Es curioso pensar en cómo la necesidad actúa como catalizador. A menudo, el hambre, ya sea de pan o de propósito, llega no para castigar, sino para revelar. Nos saca de nuestra zona de confort, demostrando que toda comodidad mantenida, toda riqueza acumulada sin propósito, puede convertirse en una prisión dorada. Benjamín, aún pequeño, percibió instintivamente el aroma del cambio en el aire, los susurros del desierto, la llamada a territorios que nunca había pisado. Cada hermano mayor, acostumbrado a la rutina de la abundancia relativa, experimentó la inquietud de quienes sienten que el dinero, la riqueza y el poder tienen límites cuando se enfrentan a la necesidad humana más básica. Y así, Jacob respiró hondo, luchando contra el instinto de protección y la necesidad de sobrevivir. Es en estos momentos que el corazón humano confronta sus propias limitaciones, que comprende que la seguridad excesiva puede convertirse en estancamiento y que la verdadera inversión no reside en acumular, sino en arriesgarse, en confiar, en salir de lo conocido hacia lo desconocido. Cada moneda contada para comprar comida se convirtió en una metáfora. El dinero puede comprar provisiones, pero no valor. La riqueza puede garantizar comodidad, pero no propósito. El poder puede abrir puertas, pero no garantiza la fuerza para atravesarlas. Mientras la familia se preparaba para partir, la ansiedad se mezclaba con la determinación. Cada paso al salir del hogar era una arriesgada inversión en esperanza. Cada decisión tomada bajo el peso del hambre conllevaba la promesa de un futuro diferente. La escasez revelaba lo más profundo de cada uno de ellos: miedo, valentía, amor, determinación. Y Benjamín, aún sin comprender, empezó a sentir la llamada del mundo más allá del patio trasero, la urgencia de un cambio impostergable. El hambre, silenciosa e implacable, exigía no solo pan, sino el cultivo de la fe, la valentía y la sabiduría. Una inversión no en riqueza material, sino en crecimiento interior, en preparación para lo que estaba por venir.
Y es en este momento de inquietud y expectativa que el viaje comienza a tomar forma. Las sombras del hogar, que una vez protegieron y aprisionaron, ahora se extienden como corredores que conducen a la incertidumbre. El desierto cercano, con su promesa de peligro y descubrimiento, aguarda. Cada paso que se da más allá de la seguridad es una prueba, una inversión en experiencia, una oportunidad para aprender que el hambre, la necesidad y la pérdida pueden ser puertas a riquezas que el dinero jamás podría comprar, riquezas de carácter, fe y autosuperación. Y mientras los hermanos reunían provisiones, preparaban animales y acomodaban su equipaje, una pregunta silenciosa persistía. ¿Quién tendría el coraje de hacerse cargo del pequeño Benjamín, enfrentarse a lo desconocido y cruzar territorios peligrosos? El hambre no se mueve solo, se revela, y el siguiente paso inevitablemente conducirá a decisiones que cambiarán para siempre el destino de todos. El viento soplaba del sur, cálido e incierto, trayendo consigo la promesa de mayores desafíos, preparando el escenario para el primer acto de valentía que cambiaría la historia de la familia. El viento del desierto parecía susurrar secretos mientras Judá se acercaba a Jacob, con una postura firme, pero con el corazón apesadumbrado. Cargaba no solo con la responsabilidad de un hermano mayor, sino también con el peso de decisiones pasadas, errores que habían marcado su alma y ahora se enfrentaba a la posibilidad de redención. Judá miró a Benjamín, pequeño, vulnerable, símbolo de todo lo que Jacob temía perder, y algo en su interior despertó, el deseo de proteger, de reparar, de correr el riesgo que todos temían. Era como si el poder de decisión, la inversión de coraje y la riqueza del honor se concentraran en ese momento, pesando sobre sus hombros como una corona silenciosa que solo se revela cuando es necesario. En todos nosotros hay un Judá oculto, ese lado que sabe que los errores del pasado no se pueden borrar, sino transformar en acción. El mismo Judá que una vez dudó, fracasó, sintió miedo o codicia, ahora se levanta, dispuesto a arriesgar su vida por el bien de otro. Hay una profunda belleza en este gesto. No es valentía ciega ni heroísmo teatral. Es la madurez que nace del reconocimiento, la fuerza que surge cuando el alma decide invertir en responsabilidad y no solo en lucro o poder. Y Judá, en cada palabra que pronunciaba, en cada mirada que dirigía a Jacob, transmitía una silenciosa confianza. Si Benjamín cae, que yo caiga primero. Si hay riesgo, que yo asuma las consecuencias. Es fascinante cómo la historia humana se repite hasta en los detalles más íntimos. ¿Con qué frecuencia nos enfrentamos a decisiones que nos obligan a dejar atrás la comodidad y la seguridad? ¿Cuántos dudamos, reflexionamos, calculamos la inversión, el riesgo, la posible pérdida de riqueza, comodidad o prestigio antes de actuar? Judá nos muestra que arriesgarse es, paradójicamente, la forma más pura de inversión, no en dinero ni en poder terrenal, sino en integridad, en honor, en el amor que trasciende el interés propio. No solo protege a Benjamín, protege la promesa, la familia, el futuro. Demuestra que el poder y la riqueza solo tienen valor real cuando se usan para sustentar vidas, no solo para acumular posesiones. Mientras Judá hablaba, la tensión en el aire era casi tangible. Cada palabra transmitía historia, arrepentimiento y esperanza. Cada gesto era un recordatorio de que la inversión más valiosa que podemos hacer es en la vida de los demás, incluso cuando el riesgo parezca desproporcionado. Jacob, aunque reticente, sintió una chispa de alivio. Por fin había alguien dispuesto a cruzar el puente entre el miedo y la acción, a transformar la cautela en valentía, el miedo en acción. Benjamín, inocente,
Aún no comprendía la profundidad de ese gesto, pero ya empezaba a percibir instintivamente que el mundo no era tan seguro como el patio trasero, pero podía ser un lugar de protección y cuidado, incluso en medio de la incertidumbre. Hay algo casi cinematográfico en este momento. El hermano que una vez pudo haber sido una fuente de dolor, ahora se convierte en un guardián. El poder que antes se usaba para acumular se canaliza al servicio. La inversión que parecía destinada al miedo ahora florece en valentía. Judá, con su postura firme y su mirada decidida, revela la belleza paradójica de la vida. A veces, los errores que cometimos en el pasado nos dan la sabiduría para actuar en el presente. La verdadera riqueza no reside en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de hacer por los demás, aunque nos cueste caro. Y mientras la familia se preparaba para cruzar el desierto hacia lo desconocido, la sombra del riesgo se cernía sobre ella. Cada paso estaba cargado de esperanza y tensión. Cada decisión podía transformar no solo el destino de Benjamín, sino también la promesa que albergaban. Judá, el hermano que se mantiene firme ante el peligro, enseña que el verdadero poder no reside en evitar el riesgo, sino en asumir responsabilidades que nadie más quiere asumir, y que, a menudo, es precisamente en estas inversiones de valentía e integridad donde reside la mayor riqueza del alma. Pero el camino por delante era incierto. El desierto los esperaba, silencioso e implacable, con sus noches frías, días abrasadores y horizontes infinitos. La pregunta que flotaba en el aire era clara, invisible, casi audible. ¿Serían lo suficientemente fuertes para cruzar lo desconocido, para enfrentar el hambre, el miedo y el desafío que los aguardaba? Y mientras los hermanos ajustaban sus cargas y preparaban a sus animales, la sombra de Egipto se cernía sobre ellos, prometiendo pruebas que ninguna inversión de riqueza o poder podría anticipar. El camino a Egipto se extendía ante ellos como una alfombra de incertidumbre y promesa, un corredor de arena y sol que parecía engullir el horizonte. Cada paso de la caravana resonaba en el silencio del desierto, un ritmo rítmico de tambores invisibles que marcaba no solo la distancia recorrida, sino la transformación interior de cada corazón. El aire cálido y seco traía recuerdos del hogar y el peso de la despedida, mientras Jacob observaba a Benjamín junto a Judá, sintiendo la tensión entre el miedo y la esperanza. El viaje no era meramente geográfico, era simbólico. Un cambio de lo familiar a lo desconocido, de la tierra segura de Canaán a los misterios de Egipto, donde abundaban las riquezas y el poder, pero el alma humana se vería sometida a pruebas inesperadas. Toda promesa, pensó Jacob, atraviesa territorios de duda. Cada paso en la arena abrasadora le recordaba que ninguna inversión en seguridad garantiza el futuro. Solo la valentía de avanzar permite que la riqueza de la experiencia y la fuerza interior florezcan. El desierto era más que un espacio físico, era un corredor entre lo que eran y lo que serían, entre el miedo a la pérdida y la fe en la conquista. Cada mirada al horizonte, cada animal que tropezaba, cada grano de polvo levantado por el viento, era un recordatorio de que el poder no reside en la posesión, sino en la voluntad de caminar a pesar de la incertidumbre, de invertir valentía, incluso cuando el retorno inmediato no es visible. Benjamín, aún pequeño, miraba a sus hermanos con ojos curiosos y temerosos. No comprendía del todo la magnitud del viaje, pero sentía la tensión, el olor de la arena, el calor que le quemaba la piel, el ritmo de sus pasos, la silenciosa determinación que emanaba de Judá. E incluso sin palabras, comenzaba a aprender que la vida exige movimiento, que las promesas no se cumplen entre muros de miedo, que la riqueza del carácter y la fe no se mide en dinero,
sino en valentía, resiliencia e inversión en lo que realmente importa. Jacob, por mucho que deseara abrazar a cada hijo, comprendió que el poder de proteger tiene límites, que la verdadera protección reside en preparar, enseñar y confiar. El desierto no era solo un obstáculo físico, era un espejo del alma. Cada grano de arena reflejaba antiguas dudas y miedos. Cada ola de calor nos recordaba errores pasados, pérdidas e inversiones en cosas que no habían perdurado. Pero había belleza en este viaje. Era como si la escasez, el riesgo y la incomodidad fueran instrumentos de crecimiento que agudizaban el coraje, revelaban la riqueza incomparable, despertaban el poder oculto en cada corazón dispuesto a confiar en lo invisible. A medida que avanzaban, Jacob observó a Judá asumir la responsabilidad con serena firmeza. A Benjamín comenzar a comprender el mundo más allá del patio. Y a los hermanos aprender que la riqueza y el poder solo tienen valor cuando se usan para sustentar la vida y la promesa. El camino a Egipto, largo e implacable, fue una lección constante, que todo viaje conlleva riesgo, que toda necesidad esconde una llamada a la valentía, que cada alejamiento de lo familiar es una inversión en crecimiento, fe y propósito. Pero Egipto no era solo una tierra de provisiones y abundancia. Entre el calor, la arena y el viento se ocultaba una prueba, un desafío que nadie podía prever con certeza. Cada paso que se acercaba a la frontera conllevaba tensión, anticipación y una pregunta silenciosa. ¿Cómo reaccionarían ante situaciones que exigían no solo valentía, sino también discernimiento, integridad y sacrificio? La promesa de supervivencia y bendición aún dependía de cada decisión, cada gesto, cada inversión de valentía y fe. Y al ponerse el sol, tiñendo el desierto de rojo y oro, los viajeros supieron que su viaje apenas comenzaba. El camino por delante era incierto, lleno de sorpresas y pruebas, pero también de oportunidades imprevistas de crecimiento, aprendizaje y transformación. Cada paso en la arena los acercaba a destinos inesperados, riquezas inconmensurables, poder manifestado en el corazón y lecciones que cambiarían para siempre el significado de la familia, la promesa y el legado. Llegar a Egipto trajo consigo una sensación de grandeza y misterio. El mercado rebosaba de colores, aromas y sonidos, un mosaico de riqueza y poder que hacía brillar los ojos y latir los corazones. Pero en medio de todo el movimiento había una tensión invisible, casi palpable, centrada en José, el guardián de la divina providencia. Cada gesto suyo era calculado, cada mirada una pieza de un rompecabezas silencioso que nadie comprendía aún. Y entonces llegó la prueba de fuego, un acto que parecía simple, pero que llevaba en sí un peso mayor que el dinero, las posesiones o el poder. Llevaba consigo la veracidad del carácter, la fidelidad familiar y la madurez que solo florece en circunstancias de crisis. Benjamín, sin comprender, sintió que el mundo cambiaba de dirección en ese instante. La copa escondida en su costal no era solo un objeto, era la materialización de la tensión, una metáfora de la inversión de confianza necesaria para la plenitud de la vida. Cada hermano, consciente o inconscientemente, sentía la adrenalina corriendo por sus venas, la riqueza de la responsabilidad y el peso de la decisión sobre sus hombros. A veces, pensó Jacob, Dios nos pone en situaciones que parecen injustas solo para mostrar lo que realmente ha madurado en nuestro interior, para revelar el valor de la inversión que no se compra con dinero, sino que se gana con valentía, integridad y fe. La atmósfera se convirtió en un teatro de suspenso. El mercado se llenó de voces, risas y negociaciones, pero entre ellos una tensión silenciosa como arena abrasadora cocida por el sol. Cada paso que daban los hermanos iba acompañado de preguntas invisibles que se repetían en el corazón de cada uno.
¿Quién asumirá la responsabilidad? ¿Quién afrontará la injusticia sin sucumbir a la ira ni a la desesperación? ¿Quién mantendrá viva la promesa, incluso ante el miedo y la aparente pérdida? José observó, calculó, esperó, y el poder de su sabiduría residió precisamente en permitir que cada uno se armara de valor antes de revelar el resultado. Es curioso pensar en cómo Dios obra en nuestros corazones. La prueba de la copa, en esencia, no fue un castigo. Fue una invitación a la conciencia, a una profunda reflexión sobre quiénes somos, sobre dónde ponemos nuestro poder y nuestra riqueza. No en el dinero, sino en el carácter, la fe y la valentía. Benjamín, el hijo protegido, estaba a punto de experimentar algo que ninguna inversión en seguridad podría haber anticipado. El mundo es a la vez un desafío y una oportunidad, y cada crisis contiene en sí la semilla de la madurez y la restauración. A medida que aumentaba la tensión, los hermanos sentían el peso del pasado y el presente entrelazados. Recuerdos de injusticias, errores cometidos y decisiones que podrían haber costado más que dinero, riqueza o poder afloraban en cada mirada. La crisis, inevitable y silenciosa, actuaba como un espejo. Mostraba no solo el miedo a perder a Benjamín, sino también la necesidad de confiar y tener coraje. Cada corazón latía más rápido, y el aire parecía cargado de electricidad, como si el desierto los hubiera seguido, recordándoles que todo verdadero viaje implica riesgo, incertidumbre y aprendizaje. Y entonces, en el momento en que se destapó la copa, cuando el silencio se volvió casi ensordecedor, el destino se cernió sobre cada uno de ellos. El poder, la riqueza y los años invertidos en protección y cuidado se redujeron a esto: una elección. Una prueba de fidelidad, una oportunidad para revelar no solo el miedo, sino la fuerza que Dios había cultivado en cada corazón. La tensión alcanzó su punto máximo, y el desenlace seguía oculto, esperando enseñar que, a menudo, la inversión más arriesgada es creer en la providencia y en la transformación que surge de la crisis. Pero la historia no terminó ahí. El tazón, la prueba, la tensión, todo esto era solo el comienzo. La revelación se avecinaba, y con ella la promesa de sanación, perdón y restauración. La pregunta flotaba en el aire, invisible e insistente. ¿Quién tendrá el coraje de enfrentar el miedo, aceptar el riesgo y descubrir que el mayor poder no reside en el control, sino en la confianza? Y mientras los hermanos se preparaban para afrontar las consecuencias de la prueba, una escena silenciosa se desplegaba en el horizonte, una escena que cambiaría para siempre la percepción de cada uno sobre el perdón, la riqueza de carácter y la verdadera inversión de la vida. El silencio en el salón, donde José había reunido a sus hermanos, era denso como el plomo, roto solo por el eco lejano de pasos y suspiros reprimidos. Entonces algo estalló. Lágrimas intensas, incontrolables, que corrían por las comisuras del rostro de José como ríos de misericordia que purifican el alma antes de revelar la verdad. Fue el momento en que la fachada de control, poder y autoridad se derrumbó, revelando no al Señor de la riqueza, sino al hombre que cargaba con dolor, anhelo y perdón. Cada sollozo cargaba siglos de resentimiento, cada lágrima, la profundidad de la inversión emocional que había hecho, no en dinero ni posesiones, sino en paciencia, en la espera y en la justicia divina que se revela en el momento oportuno. Los hermanos, atónitos, sintieron una mezcla de miedo, alivio y confusión. Nunca habían visto a José así, vulnerable, humano, pero poderoso de una manera que ninguna riqueza podría comprar. El pequeño Benjamín, todavía de la mano de Judá, miró al hombre que tenía delante y sintió algo nuevo.
que el poder más profundo no reside en el castigo, sino en el reconocimiento, que la verdadera riqueza no se acumula en plata ni oro, sino en corazones que comprenden el dolor y eligen perdonar. Y en ese instante, la escena se transformó en algo cinematográfico, casi épico. El llanto como puente entre la injusticia y la reconciliación, entre un pasado marcado por errores y un futuro que aún podía florecer. Es en este reconocimiento, en este momento de entrega emocional, que el poder de la transformación se hace palpable. José, quien había experimentado el poder de controlarlo todo con riqueza e influencia, ahora demostraba que la inversión más valiosa está en el carácter y el alma, en la valentía de afrontar viejas heridas y permitir que la verdad conduzca a la reunificación. Hay algo profundamente humano en esto. Solo quienes se permiten sentir verdaderamente el dolor pueden alcanzar las alturas del perdón y la reconciliación. Es como si cada lágrima fuera capital espiritual, cada suspiro una inversión silenciosa en sanación y restauración. Los hermanos, a su vez, comenzaron a comprender que el miedo que sentían por Benjamín, toda su preocupación por la pérdida y la seguridad, era solo una sombra de lo que José había sentido durante años de separación y silencio. La riqueza de la vida no se medía en poder ni dinero, sino en la capacidad de restaurar relaciones, de infundir valentía en momentos aparentemente desesperados, de permitir que el amor superara resentimientos que podrían haber destruido generaciones. Benjamín, aún joven pero intuitivo, comenzó a comprender que la verdadera seguridad no provenía del abrazo de Jacob, ni de invertir en protección, sino de la fuerza que surge cuando uno se atreve a amar, perdonar y reconciliarse. Y así, mientras los sollozos de José llenaban el aire, un cambio invisible se produjo en los corazones. La tensión que una vez parecía insoportable se disolvió lentamente, reemplazada por una silenciosa comprensión. Que el verdadero poder no reside en el control, ni en acumular riquezas, ni en guardar las apariencias, sino en dedicarse a la verdad, la justicia y la misericordia. Cada lágrima, cada reconocimiento silencioso, cada gesto de arrepentimiento o aceptación transformaba la habitación en un templo improvisado de sanación y revelación. Pero la historia no terminó ahí. Las lágrimas, aunque purificadoras, abrieron el camino a algo aún mayor. El reencuentro con lo perdido, la revelación de la verdad y el abrazo de la reconciliación simplemente abrieron las puertas al siguiente capítulo. Uno en el que la promesa, la esperanza y la preservación del linaje se harían visibles. La pregunta silenciosa flotaba en el aire. ¿Puede el corazón humano, ante el dolor y la pérdida, transformar verdaderamente la riqueza del sufrimiento en poder, valentía y legado? Y mientras el eco del llanto de José llenaba la sala, el horizonte de posibilidades se expandía, abriendo camino a una bendición que solo quienes reconocen el dolor pueden comprender. Al apaciguarse el llanto, algo aún más profundo comenzó a revelarse: la silenciosa presencia de la bendición. José, quien durante años había soportado el peso de la separación, la injusticia y el resentimiento, miró a Benjamín y vio algo más allá de la fragilidad de un niño. Vio la continuidad de la promesa, la riqueza invisible que florece en medio del dolor, la fuerza que la inversión de paciencia y fe había cultivado. Cada gesto del más pequeño de los hermanos parecía llevar un aliento de esperanza para las generaciones futuras. El recordatorio de que el verdadero poder no se mide por lo que poseemos, sino por lo que preservamos, incluso en tiempos de hambre, miedo o conflicto. El momento fue casi cinematográfico. La luz del sol se filtraba por las ventanas del salón,
reflejándose en los ojos húmedos de Joseph, los rostros arrepentidos de sus hermanos y la expresión de sorpresa de Benjamín. Había algo sagrado en el aire, un aura que hacía palpable la idea de que la inversión más valiosa en la vida es la preservación. No la preservación del dinero ni de la riqueza material, sino la preservación de las personas, de las promesas, de las historias que se niegan a desaparecer, incluso cuando el mundo que los rodea parece devorarlo todo con su hambre de caos e inestabilidad. Jacob finalmente comenzó a comprender la importancia de lo que se desarrollaba ante sus ojos. Todos los años de preocupación, todo el miedo a perder a Benjamín, todo el celo obsesivo y calculador no podrían haber producido lo que ahora veía, la vida en su forma más pura, firme a pesar de la adversidad. La inversión en protección, al equilibrarse con la confianza, se había convertido en una bendición. La verdadera riqueza, pensó, no reside en el oro ni en el ganado, sino en la capacidad de preservar lo valioso para la eternidad. El poder en ese momento no era control, sino fidelidad y valentía. Hay algo extraordinario en lo que nace del dolor. Benjamín, quien había comenzado siendo hijo del miedo, ahora se convirtió en un símbolo de esperanza y continuidad. La bendición de la preservación se manifestó no solo en la reunión y la reconciliación, sino en la certeza de que se podía confiar en el futuro. Cada paso dado en esa habitación, cada abrazo silencioso, cada gesto de reconocimiento, llevaba la fuerza de generaciones y el poder de transformar el sufrimiento en oportunidad. Como una analogía silenciosa, aquello que sobrevivió a la tormenta, aquello que resistió el hambre, la duda y el miedo, es lo que contiene la semilla de la verdadera riqueza, la que no se compra con dinero, sino que se cultiva con valentía, fe y amor. Mientras los hermanos se miraban fijamente, se dieron cuenta de algo. La preservación no es pasiva. La preservación requiere una inversión continua, discernimiento y la valentía de actuar incluso cuando el riesgo parece inmenso. José lo comprendió mejor que nadie. Al reconocer a Benjamín, al aceptar a sus hermanos, al transformar el pasado en una lección y una reconciliación, demostró que la riqueza, el poder y la autoridad solo tienen sentido cuando se utilizan para proteger, sostener e invertir en lo eterno. Pero la bendición de la preservación, como todo verdadero don, conlleva desafíos silenciosos. Preservar no significa solo salvar, sino preparar el futuro. Cada paso que quedaba por dar, cada decisión sobre el futuro requeriría sabiduría, fe y valentía. Y mientras la luz del sol se desvanecía en el horizonte, tiñendo la habitación de tonos cálidos y profundos, una pregunta susurraba entre las paredes. ¿Qué nacerá ahora de lo preservado? ¿Y cómo transformará el niño del dolor no solo su propia vida, sino la historia de toda una familia? El desenlace estaba por llegar, pero el camino que comenzaba a abrirse prometía ser tan intenso como el viaje que los había llevado hasta allí. En el silencio que siguió a la bendición de la preservación, José se acercó a Benjamín con una mirada que contenía más que reconocimiento. Contenía historia, memoria y destino. Era hora de revelar algo que solo las palabras tienen el poder de inmortalizar. El nombre, Benoni, hijo del dolor, aún resonaba en la memoria de quienes habían experimentado la separación, la pérdida, el miedo y el hambre. Pero ahora, al ser llamado Benjamín, hijo de la mano derecha, el niño sintió, incluso sin comprenderlo del todo, que llevaba dentro un nuevo destino. El nombre no era solo un sonido, era una promesa, una inversión divina, un poder que transformaba el dolor en esperanza, el miedo en valentía y la escasez en oportunidad. Un cambio de nombre es un gesto profundamente simbólico. No altera el pasado ni borra las heridas, pero redefine la narrativa que guía la vida. Benjamín
Quien había nacido rodeado de protección y miedo, ahora estaba llamado a reconocer que la verdadera riqueza de la existencia no reside en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de transformar cada sufrimiento en aprendizaje, cada inversión emocional en fruto duradero, cada desafío en el poder de la transformación. José, con lágrimas secas aún brillando en sus ojos, comprendió que las palabras y los nombres tienen poder, más que el dinero, más que las posesiones, más que la influencia. Tienen el poder de forjar el futuro. Es curioso cómo la vida funciona a través de nombres y significados. Un nombre dado por las circunstancias puede aprisionar, pero un nombre dado por la fe, por la promesa, por la visión, puede liberar. Benjamín era ahora un símbolo viviente de resiliencia, valentía y potencial transformador. La inversión del pasado, de Jacob, de Judá, de José, de toda la familia, se había consolidado en algo que ninguna riqueza ni poder humano podía ofrecer. La certeza de que el dolor, al ser enfrentado y comprendido, puede convertirse en legado y propósito. El niño, al mirar a sus hermanos, sintió un cambio sutil pero profundo. Cada gesto de cariño, cada lágrima derramada, cada inversión en protección y fe había culminado en ese momento. Lo que antes era miedo, ahora se transformaba en identidad. Lo que antes era inseguridad, en fuerza. Y lo que antes parecía escasez, en riqueza espiritual. Todos los corazones a su alrededor comenzaron a comprender que el poder de un nombre no reside en quien lo pronuncia, sino en quien lo lleva, y que la verdadera riqueza de una vida no se acumula, sino que se invierte en valentía, amor y fidelidad a la promesa. Y al ponerse el sol en el horizonte egipcio, tiñendo de oro y rojo las dunas y los edificios, la transformación era palpable. Benjamín ya no era solo el hijo del dolor, era el hijo de la mano derecha, llamado a vivir con propósito, a llevar dentro de sí la semilla del legado, a infundir valentía en cada paso que daba. Pero el cambio de nombre, por poderoso que fuera, no fue el final de la historia. Con él llegaron una nueva responsabilidad, nuevos desafíos y nuevas pruebas. ¿Qué significaría, después de todo, ser Benjamín en un mundo que aún requería valentía, discernimiento y fe? El siguiente capítulo prometía revelar el poder de su instinto, la fuerza de su identidad y la valentía que florece cuando alguien comprende verdaderamente el valor de su nombre. El viento del desierto traía consigo el recuerdo de palabras antiguas, ecos de generaciones pasadas que, incluso silenciadas por el tiempo, resonaban intensamente en Benjamín. Génesis 49:27 resonó en su mente como un susurro profético. Benjamín es un lobo voraz. No se trataba de violencia desenfrenada ni de salvajismo ciego, sino de instinto, discernimiento y fuerza. La metáfora se desplegaba como una pintura viviente, ojos brillantes que perciben el movimiento de la presa, dientes firmes que protegen el territorio, un coraje que no se puede comprar con dinero, medir con riqueza ni imponer con poder humano. Es una fuerza espiritual que surge cuando la necesidad se encuentra con el propósito. Benjamín, ahora llamado por su nuevo nombre, sintió la intensidad del llamado en lo más profundo de su corazón. Ser el lobo no significaba ser despiadado, sino vigilante, estratégico, consciente del valor de lo que protege. Cada paso que daba cargaba no solo con el peso de su propia vida, sino con la responsabilidad de todo un linaje. La inversión de coraje que José, Judá y Jacob habían cultivado mediante la protección, el sacrificio y la paciencia. Es fascinante darse cuenta de que, a menudo, Dios nos elige no por la comodidad ni la ausencia de dolor, sino por la capacidad de abrazar el poder y el instinto con sabiduría, de transformar las heridas en discernimiento, el miedo en fortaleza. Y aquí es donde la analogía se vuelve personal y profunda.
El lobo espiritual no es salvaje por venganza, sino por propósito. Protege, observa, calcula y actúa con discernimiento. Entiende que la riqueza y el poder, mal dirigidos, son inútiles ante el instinto de supervivencia y la inversión en valores eternos. Benjamin aprendió, aunque intuitivamente, que el instinto y el propósito van de la mano. El mismo lobo que caza con precisión también custodia, sostiene y preserva lo esencial. Cada decisión, cada elección, cada movimiento era una oportunidad para transformar la fuerza en sabiduría, el miedo en valentía, el dolor en legado. La profecía se cernía sobre él como un horizonte invisible, cargado de posibilidades y responsabilidades. No era una carga impuesta, sino una dirección silenciosa, un llamado a la madurez, al liderazgo y a la protección de quienes dependen de su fuerza. José, observando desde lejos, reconoció que la inversión en cada lágrima, cada reconciliación, cada acto de protección, había sembrado la semilla de lo que el mundo llamaría poder. Un poder que no se mide en dinero ni riquezas, sino en la capacidad de discernir, proteger y preservar. En el silencio del desierto, Benjamin sintió algo extraordinario. El instinto del lobo se fusionó con la sabiduría del hombre, la fuerza de la juventud con el aprendizaje del pasado. Cada paso que diera, cada decisión que enfrentara en el futuro, llevaría consigo esta fusión de valentía y propósito. El horizonte parecía infinito, y el mundo aún lleno de desafíos, pero comprendió, aunque intuitivamente, que su vida albergaba un poder que trascendía el miedo. La capacidad de transformar el dolor, el riesgo y la pérdida en algo más grande, en un legado, en una riqueza invaluable, en un poder que se manifiesta en la fe, la valentía y la protección de lo que realmente importa. Y mientras el sol se ponía, tiñendo las dunas de tonos dorados y rojos, la pregunta silenciosa persistía. ¿Cómo navega un lobo espiritual en un mundo de incertidumbre, hambre y poder terrenal sin perder el instinto que lo mantiene vivo, pero conservando la sabiduría que preserva vidas y honra promesas? El siguiente capítulo se acercaba, prometiendo revelar no solo lo que el lobo puede lograr, sino también el legado nacido de la valentía, la fe y la inversión en valores, que el tiempo jamás podrá erosionar. El horizonte ya no era solo desierto o mercado egipcio. Era tiempo, memoria y promesa convergiendo en un único hilo invisible que conectaba a Benjamín con sus hijos no nacidos. La historia de la tribu de Benjamín, que había comenzado con dolor y una obsesión protectora, ahora se desarrollaba en lecciones de valentía, redención y poder espiritual. De sus descendientes surgirían figuras que cambiarían el mundo: Saúl, el primer rey, y Pablo, el apóstol que transformó el legado del sufrimiento en una transformación global. Cada uno comenzó imperfectamente, con errores, miedos y desafíos, pero la inversión de fe, la riqueza de carácter y la valentía heredada de Benjamín se convirtieron en la base de lo que se convertiría en extraordinario. Es impresionante pensar en cómo la vida funciona en ciclos y cómo lo que surge del dolor a menudo contiene la semilla de la transformación. Benjamín, hijo del lobo diestro y voraz, no solo sobrevivió al hambre, las pruebas y la incertidumbre. Se convirtió en un canal a través del cual la promesa se perpetuaría. El dinero, la riqueza y el poder humano tienen límites frente a la fe y el propósito, y el verdadero legado es aquel que transforma generaciones, trascendiendo posesiones, estatus y control. La inversión de coraje, paciencia, perdón y protección que hicieron Jacob, Judá y José rindió frutos que ninguna riqueza material podría comprar: vidas, liderazgo y transformación espiritual. El lobo,
una vez llamado para proteger, se convirtió en símbolo de fuerza y discernimiento, y el hijo de la mano derecha se convirtió en un puente entre el pasado y el futuro. Cada generación llevó consigo los ecos de las decisiones tomadas en aquellos días de hambre, miedo y pruebas. La lección es clara: lo que surge del sufrimiento, cuando se preserva con amor, valentía y fe, se convierte en la mayor riqueza que alguien puede dejar. El verdadero poder no reside en acumular dinero ni estatus, sino en invertir en carácter, discernimiento y legado. La clase de riqueza que impacta vidas, moldea destinos y transforma la historia. Y aquí es donde la reflexión se vuelve personal. Observa tu propia vida y tus cicatrices. Cada miedo que has enfrentado, cada pérdida que has soportado, cada inversión de valentía que has hecho, por pequeña que sea, es la semilla de una transformación que puede continuar más allá de ti. Así como Benjamín, el improbable, el pequeño, aquel marcado por el dolor, puede producir líderes y visionarios, tú también tienes la capacidad de transformar el sufrimiento en un legado. La verdadera riqueza, el poder perdurable y la fuerza que trasciende generaciones surgen precisamente de donde el dolor se ha enfrentado con fe, resiliencia e integridad. El sol se puso en el horizonte, tiñendo las dunas y las ciudades de oro y púrpura, mientras el viento traía consigo recuerdos, desafíos y promesas. La familia, unida y transformada, caminó hacia el futuro sin olvidar el pasado, entendiendo que cada paso, cada decisión, cada inversión en amor, valentía y fe, moldeaba no solo sus propias vidas, sino toda la historia que vendría después. Y así, Benjamín, el hijo de la mano derecha, se convirtió en más que una persona. Se convirtió en un símbolo eterno de que lo que nace del sufrimiento puede convertirse en la riqueza que trasciende el tiempo, el poder que transforma generaciones y el legado que perpetúa la esperanza para siempre. El sol ya se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, mientras un anciano permanecía sentado junto a los niños, con las manos arrugadas apoyadas en la rodilla y la mirada fija en el desierto lejano que parecía albergar los secretos de generaciones. Empezó a contar la historia de Benjamín, del lobo nacido del dolor, de la promesa que sobrevivió al hambre y a la incertidumbre, del poder que se revela cuando el coraje vence al miedo. Cada palabra era mesurada, cada pausa cargada de peso y ternura, cada gesto una silenciosa invitación a la reflexión. Miren, hijos, que la fuerza no viene de donde no hay dolor, sino de quienes han aprendido a transformar el dolor en destino. ¿Y tú, que estás escuchando esta historia, te has preguntado alguna vez cuántas veces has dejado que el miedo impidiera que tus promesas se hicieran realidad? ¿Cuántas veces has priorizado la seguridad o la comodidad en lugar de invertir valentía, integridad y fe en lo que realmente importa? ¿Dónde aún albergas traumas, miedos o pérdidas que podrían convertirse en tu fortaleza, tu verdadera riqueza, tu poder transformador? Imagina si pudieras mirar tu dolor y darte cuenta de que es la inversión más valiosa para construir un legado, no solo para ti, sino para todos los que conoces. La historia de Benjamín nos provoca. El más pequeño, el vulnerable, aquel que parecía frágil, se convirtió en el más fuerte. La vida no mide la fuerza por el tamaño, el dinero ni el estatus, sino por la valentía de afrontar el dolor, transformar el sufrimiento en aprendizaje e invertir en un propósito. Y la pregunta final resuena en ti. ¿Qué desierto estás dispuesto a cruzar? ¿Qué promesa estás dispuesto a preservar, incluso cuando el riesgo es grande y el camino desconocido? ¿Cómo usarás el poder, la riqueza y la valentía que ya llevas dentro para cambiar tu propia vida e influir en generaciones? Si esta historia te conmovió,
Si despierta en ti un deseo de valentía, cambio y propósito, no dejes que termine aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo a transformar tu dolor en fortaleza, tu miedo en oportunidad, tu vida en un legado. Cada episodio, cada reflexión, cada historia es una inversión en ti mismo, en tu identidad y en tu propósito. Y mientras el anciano terminaba el relato, mirando al horizonte con ojos llenos de esperanza y paz, la última frase sonó como un eco que permanecería para siempre. El centro, lo más pequeño, también puede ser el más fuerte. El sentimiento que queda es de esperanza, identidad, propósito y paz. Una invitación silenciosa para que tú también transformes tu historia y descubras la fuerza que surge del dolor.